entrevista estamos en la Embajada de Chile en París, en la oficina del señor Justo Pastor Mellado, el nuevo agregado cultural. Buenos días, señor Justo Pastor Mellado. Usted tomó sus funciones el 16 de enero de este año. Fue el curador y director del Parque Cultural de Valparaíso, director de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, entre otras muchas cosas. En la entrevista que usted dio al periódico La Tercera dijo: mi primera tarea será hacer un mapa de las relaciones culturales ya existentes para hacerlas más eficientes. Ahora que hace 2 meses asumió sus funciones, ¿qué podría añadir a su propio comentario? Bueno, que estoy haciendo el mapa. Que estoy haciendo el mapa de las cosas que había, las cosas que están desarrollándose, asegurar la continuidad para de ahí recién comenzar. Entonces, en el fondo es tomar cosas que ya venían, ¿no? Y otras, ir viendo de qué modo estas pueden fortalecerse, sobre todo en el terreno de la poesía y del cine, ¿no? Que son las cosas como más recurrentes que me he tenido que enfrentar en estos meses. La poesía sobre traducciones en particular, ¿no? O análisis, pero traducciones. Y en el cine, la presencia de algunos cineastas chilenos en algunas muestras importantes de documentales, y eso lo hemos acompañado y estamos preocupados. Entonces ahora vamos a hablar de cuentos con usted, puesto que nuestro sitio está dedicado a este tipo de relato. ¿Cuál es el cuento que le recuerda más a su niñez? Quizás ninguno así de cuento antiguo, no tengo memoria de un cuento en particular. No. Quizás los cuentos pero ya los aprendí cuando estaba, qué sé yo, tenía 10 años o estaba ya en el colegio francés, entonces eran cuentos, ¿no? que son clásicos, universales. Sí, justamente. Le Petit Chaperon Rouge, voilà, la fable, des fables de La Fontaine. ¿No? O sea que son historias que uno recuerda porque se las enseñaron. Y cosas que me haya contado mi madre, no las recuerdo. No nos contaban cuentos. La vida ya era suficiente un cuento. No, sobre todo porque vivíamos en el sur, y en el sur de Chile la relación, bueno, cuando yo era niño, la relación entre la ciudad y el campo era mucho más directa. Entonces hay muchas cosas que venían del campo por la voz de las empleadas o de la gente que pasaba vendiendo cosas o historias del barrio, pero que estaban relacionadas con historias rurales, con mitos, con temores, con animales feroces en el bosque. Claro, más bien una cosa así que la acción directa de mi madre, por ejemplo, en la noche leyendo un cuento, como yo lo hacía después con mis hijas leyendo cuentos. Pero eso creo que cambia con el desarrollo de la industria editorial. Sí, exacto. ¿Qué cuento leería o leyó por primera vez a sus hijos y por qué escogió este cuento? Quizás no era un cuento. Bueno, había muchos cuentos porque hay una industria editorial ahora y porque en el colegio, en maternel, había una biblioteca extraordinaria donde los niños ya entrando a la maternel tenían una gran facilidad para llevar libros a la casa, libros
de niños. Entonces, mis hijas consumieron desde muy pequeñas libros. Pero si yo recuerdo algún cuento en particular mío hacia ellas, más que un cuento es una canción convertida en un cuento. Y es una canción repetible, o sea, que repetí con una y que repetí con otra. Y que quizás hablan de cosas de las que un padre daría en consejo y prepararía a sus hijas a una vida adversa. ¿Y cuál es esa canción? Palabras para Julia, de Juan Goytisolo, que cantó, al cual después todo el mundo hispanoparlante en Francia, o por lo menos desde una cierta época, la conoce porque la escuchó cantar a Paco Ibáñez. Pero es más, yo la saqué acá, es más o menos esa que dice así, que dice: tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Entonces, más que es un cuento, pero es un cuento del encuentro, pero es un cuento terrible de la pérdida, de la amenaza de la pérdida. O de la... Y son los temores de los niños también, y de los grandes. Por eso acuérdate lo que algún día yo escribí. Entonces, lo que algún día yo escribí, como si yo, como padre, tuviese el poder de escribir la ley, como Moisés, lo que yo un día describí pensando en ti, que uno siempre piensa en la filiación. Entonces, por muy pequeña que sea la letra, por muy simple que pudiera parecer, al final es como la historia, es una historia griega. ¿Qué elemento le parece esencial a un cuento? ¿La cultura, la moraleja, la sorpresa? Es que esas cosas no pueden ser separadas. Siempre un cuento, por muy infantil que sea o dedicado, es una estructura literaria, y está planteado de una manera particular, de acuerdo a ciertas leyes también de lo que significa contar. ¿Qué es contar? Por ejemplo, en Chile ha habido un gran desarrollo del cuentacuentos. Y llega un señor con una gran capacidad histriónica y cuenta cuentos. Y son todos cuentos morales. Es una nueva manera de educar así. Y son todas historias morales. Un peu gentillé. Entonces dice, claro, no hay enigma. No, le gusta el enigma. Pero es que en toda estructura literaria tiene que haber un enigma. Y si hay un enigma, bueno, hay quienes van a colaborar con el personaje para resolver el enigma, bueno, y habrá otros que se opondrán a que él resuelva el enigma. Tan simple como eso está ya en Aristóteles. Entonces al final es pequeñas tragedias griegas. Sí, estamos de acuerdo. Y ahora que usted leyó la trilogía de cuentos marinos, ¿podría decirme cuál es su preferido? Si hay uno que prefiere. No, yo diría que son más económicos, o sea, no preferiría uno, sino que una estructura que yo encuentro. Escribir cuentos para niños es un gran desafío porque se necesita una gran
concreción, pero por otro lado, el autor de cuentos para niños comete un error grave. El error generalmente está en que hay demasiadas ideas en una gran densidad narrativa. Demasiadas ideas, densidad narrativa y tiempo corto. Entonces, bueno, es un problema. Entonces hay que tomar ciertas... hay que escoger. En fin. Yo diría que más que escoger uno en particular que me haya gustado, no, sino que pienso en la dificultad que hay en la escritura de los cuentos, y es una crítica bien, digamos, es cómo no sucumbir a esta necesidad moralizante, porque la moralización de una historia puede ser de efecto largo o efecto corto, y a veces uno comete el error de producir un efecto corto o buscar un efecto corto, y cuando en verdad el tema que uno abordó solo espera ser resuelto en un efecto largo. En fin, son maneras de hablar que tengo como para precisar técnicamente una utilidad narrativa en un formato tan corto. Sí, son cuentos muy cortos. Bueno, muchas gracias, señora.